Hola, cordial saludo. Nos encontramos en este momento con la Magister en Familia, la psicóloga Liliana Díaz Ochoa, quien antemano damos gracias por aceptar esta entrevista, quien tiene fines académicos y nos ayudará en el proceso de formación como estudiantes de psicología. Somos del curso de modelo de intervención psicológica 139. En este momento voy a dar un espacio para la presentación de todos mis compañeros. Cordial saludo, mi nombre es María Fernanda Díaz Rojas. Nos encontramos con mi compañera Paola Bayona, Cristín Daniela y mi compañero Gerlis, quien va a llevar el liderazgo de esta entrevista. Muchas gracias. ¿Mm? Dando continuidad, junto con el profesional, vamos a explorar temas relacionados con el campo de la psicología familiar, que es clave para el desarrollo y el bienestar de las personas, resaltando cómo las dinámicas juegan un papel importante en el desarrollo emocional del psicólogo de estos integrantes. ¿Cómo está, psicóloga Liliana? Hola, buenas tardes para todos. Muy bien y pues la verdad encantada de que me tuvieran en cuenta para esta entrevista, que espero pueda ser de su agrado también para ustedes. Muy amable. Vamos a dar inicio con las preguntas. Pregunta 1. ¿Cuál es el campo de la psicología en el que más has trabajado o te sientes más especializada? Bueno, en el que más he trabajado es el campo pues familiar, más desde la parte social, o sea, creo que mi parte desde la parte de psicología ha sido el trabajo con la protección de niños, niñas y adolescentes, lo cual pues genera que se aborde la parte social y familiar. Más que todo es como en esos campos en los que me he desempeñado. Muy bien. ¿Podría contarnos un poco sobre su trayectoria profesional y cómo llegaste a especializarte en este campo? Bueno, eh, creo que siempre me he ido mucho por la parte familiar, fue desde que hice mis prácticas formativas en el Hospital Rudecindo Soto en Cúcuta. Yo trabajé en la parte psiquiátrica. Entonces, al ver que la recuperación de estos pacientes tenía que ver mucho con las relaciones que se construían con las familias y el apoyo que ellos les brindaban a ellos, fue como la parte que me motivó pues, hacer mi maestría en familia. Igual, mucho antes de empezar a laborar, yo hice mi maestría en familia y de ahí, casi prácticamente cuando la terminé, yo hice la maestría en el 2019, 2021 me gradué. Entonces, en el 2021 yo inicié a trabajar en una comisaría de familia. Entonces, siempre me he ido como por la parte familiar, o yo creo que el destino me ha llevado siempre por ese campo y pues creo que ha sido muy satisfactorio trabajar en las dinámicas relacionales con las familias, todo lo que tiene que ver con los niños, como la parte de todo lo que se hace desde niños o lo que los niños aprenden, pues tiene que ver mucho con lo que se construye en el hogar y es lo que fomenta ahorita la parte social o lo que se construye socialmente, ¿no? Creo que Gracias. más que... Ujú. Bien. Desde tu experiencia, ¿qué áreas específicas abarca este campo de la familia, perdón, el campo de la psicología en que trabajas? Bueno, acá el área prácticamente es el social. O sea, la parte familiar tiene que ver mucho con lo social porque nosotros estamos como en esa construcción de crear pues lazos, relaciones con las otras personas, con las comunidades. Entonces nosotros no podemos decir que vamos a trabajar individualmente con una persona porque al trabajar, digamos, con un niño, porque yo más que todo he trabajado con los niños, uno está trabajando también con las familias. Y desde que yo inicié a trabajar en comisaría de familia, siempre se busca fortalecer lazos afectivos, lazos sociales, todo lo que tiene que ver, entonces ahí prima mucho la parte de la psicología social. Muy bien. ¿Cuáles han sido las experiencias más significativas o desafiantes en tu práctica profesional dentro de este campo? Uy, yo creo que una de las, bueno, todas han sido significativas, por lo menos ahorita, bueno, desde que retomo nuevamente cuando hice las prácticas en el Hospital Mental Rudecindo Soto, la verdad, eh, cuando llegué a trabajar y conocer la parte clínica, también desde ese ámbito y hablar con las familias, tener la posibilidad de hablar con cada uno, de conocer, digamos que las familias, los pacientes con los que trabajé, podíamos tocar un poquito el tema de ir a abordar o conocer la dinámica familiar, el ir avanzando y por lo menos cuando ya trabajé en la comisaría de familia, eh, ha sido también como esta trayectoria en el que más he tenido experiencia, por lo menos no solamente es abordar casos también porque uno toma los casos de abuso, los casos de violencia en el contexto familiar, los temas de promoción, prevención. Entonces, de alguna manera, siempre estamos trabajando
con la comunidad. Y creo que más allá de pronto de, yo soy de las que me gusta trabajar mucho más en la parte comunitaria, ¿no? No me gusta estar como en una oficina esperando que como que los pacientes lleguen, por así decirlo. Me gusta ir directo a la comunidad y por lo menos en... En comisaría, pues se tenía de que uno tenía que esperar a que llegaran los pacientes para hacer las valoraciones psicológicas. A mí me gustaba ir a donde estaban las familias, ir directamente a las casas, conocer dónde vivían los niños, las niñas, los adolescentes, saber y conocer ese contexto donde ellos se desenvuelven. Por lo menos después en esa trayectoria también pude trabajar en un colegio, también conocerla, y ahí también uno de alguna manera sigo vinculada con las familias, sigo trabajando con los niños, con las familias, y ahorita actualmente en mi trabajo pues estoy en un programa de bienestar familiar que se llama Somos Familia, Somos Comunidad. Entonces, acá también es esa labor psicosocial, de seguir abordando temas con las familias, seguir escuchando, porque digamos, ha sido también interesante este trabajo porque, aunque hasta ahora llevo 2 meses en esta práctica, pero es llegar a las familias, a sus casas, a su contexto habitual y escucharlos, que un profesional, un psicólogo, digamos, que preste su servicio y las familias se sientan escuchadas porque normalmente he visto en esta trayectoria que ellos están solos y son las mamás prácticamente cabeza de hogar las que tienen que cubrir con todas las necesidades de los niños, del trabajo, de la casa, del cuidado. Entonces, que llegue un profesional y las escuche, empiece a abordar temas también pues que han sido duros para ellos, desde temas de abusos, temas de desplazamiento, migración, y que de alguna manera no veamos el aspecto negativo, porque a veces las familias se quedan como con la construcción de que esto fue algo muy, muy negativo para nosotros y poder ir más allá de ver qué aspectos positivos o qué cambios ha generado en la vida de ellos, las experiencias por las que han pasado, pues de alguna manera eso también ha sido como muy gratificante porque realmente uno va y conversa con ellos y no es como que uno espera que ellos le respondan a uno, como dicen, un checklist de preguntas y ya, sino que ellos se sientan que no les están cuestionando, sino que ellos están siendo escuchados y que hay alguien que le importa lo que a ellos les ha pasado. Entonces, también como que ha sido muy significativa esas experiencias de trabajo por las que he pasado. Muy bien. ¿Qué modelos teóricos o enfoques utilizas con mayor frecuencia en tu trabajo? Bueno, el modelo sistémico. Creo que realmente en la universidad, por lo menos en mi pregrado, no, muy por encima hablan sobre el enfoque sistémico. Entonces, el enfoque cognitivo-conductual, el humanista, bueno, el sinfín de modelos que hay, pero en la maestría tuve la posibilidad de conocer mucho sobre el enfoque sistémico y es genial cómo uno a través de la construcción de redes, de la construcción de no quedarnos solamente con lo que habla una sola persona, sino cómo, digamos, hay esa movilidad de lo que le pase a uno de los miembros del hogar, pues afecta al resto. Y siempre la persona que, digamos, muestra el síntoma, por así decirlo, es la que está pudiendo como sacar que algo pasa en casa, ¿no? Entonces, por lo menos para mí ha sido demasiado satisfactorio o chévere conocer este modelo que porque no, por lo menos a mí no me gusta trabajar individualmente, aunque obviamente hay casos en que uno lo requiere poder escuchar individualmente las historias de las familias, pero uno puede a través de eso conectar de qué es lo que pasa en el entorno familiar, ¿no? Y que uno también de alguna manera romper como con todo lo generacional de que esas construcciones que vienen de mucho tiempo atrás y que de alguna manera siempre hay un miembro de la familia que busca hacer las cosas diferentes. Y ahí es donde ocurren como tantas discusiones, tantas peleas dentro del contexto familiar, porque a veces también el entenderse y que son mundos diferentes también y el poder llegar a, ¿cómo decirlo? Llegar a entenderse, a que haya empatía los unos a los otros, pues también genera ese como, como la comprensión en la familia, ¿no? Muy bien. ¿Qué estrategias o técnicas te han resultado más efectiva en la atención en las familias? Bueno, muy importante cuando uno llega con la familia a dejar como los prejuicios, o sea, yo sé que cada uno como humano tiene su forma de pensar y de ser, y más que de pronto uno no, uno tiene que llegar a la vida de las familias o de las personas con las que uno trabaja con un respeto, ¿sí? Dejar atrás los conceptos o los preceptos que uno tiene sobre cierta X o Y razón, porque a veces por la religión, por la parte social, entonces nosotros siempre tenemos que entrar con respeto a la vida de las personas con las que nosotros trabajamos. Importante el rapport porque si nosotros no, el rapport, la empatía, si nosotros no podamos establecer un buen contacto con las familias
y llegamos como a que nosotros somos los expertos, cuando en realidad los expertos son las familias, porque solo ellos conocen lo que sucede internamente en su familia. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. La parte también de la escucha activa, ¿no? De saber que, de prestarle mucha atención a lo que las familias nos dicen, porque a veces, y casualmente hoy me ocurrió con una familia, ella me decía, estábamos hablando sobre X tema y ella me dice, yo no sé por qué le estoy contando esto si yo no hablo, no me gusta como decirle a nadie lo que siento. Entonces, de alguna manera, el ganarse la confianza de la familia y el respeto, por así decirlo, hace que sea mucho más fácil trabajar con ellos. En cuanto a técnicas, por lo menos desde el modelo sistémico siempre se habla mucho de que es imposible uno no comunicarse, ¿no? Cuando hay silencio, las familias también nos están expresando algo. La parte de las técnicas narrativas, el poder escribir, el poder, por lo menos la escritura es algo terapéutico para las familias. Hay rituales que uno también puede hacer con ellos para superar ciertas situaciones, pero también es el momento adecuado en el que uno las pueda utilizar, porque si no serían cosas, pues, rituales muy vacíos y no tendría ningún sentido. Lo otro es la parte de las preguntas circulares, poder hacer preguntas en las cuales las personas se pongan a pensar sobre lo que está sucediendo en sus vidas y que ellos mismos se den cuenta de que sin que uno como psicólogo le diga, está pasando esto o en su vida, sino que ellos digan, uy, espere, tome conciencia de la situación que está pasando. También otra de las técnicas, por lo menos la relajación, la respiración, son temas que de alguna manera también he tomado en práctica. Sé que hay muchas más técnicas en las cuales uno puede utilizar, pero las que digamos en este momento para mí han servido y he utilizado constantemente han sido como esas. Muy bien. ¿Cómo entiendes la relación entre la psicología y el impacto en la dinámica familiar o social? ¿Cómo entiende la relación? Bueno, yo creo que uno como psicólogo tiene una ventaja de conocer como un poquito las relaciones que se entretejen entre las personas, ¿no? O sea, el hecho de nosotros saber reconocer en la persona sus expresiones no verbales, sus expresiones verbales, cómo se comporta o qué hace la persona con respecto a ciertas situaciones, hace que se genere un impacto y que podamos llegar mucho más fácil como a las personas, ¿sí? Además de que ahorita es como un poquito más, se está dejando como ese tabú de que los psicólogos son para locos, de que ya no, de que no, yo no lo hago porque es que yo no necesito ayuda, yo puedo con todo, yo puedo solo. Entonces, digamos que ahorita pues la psicología ha permitido que nosotros ya no nos veamos como, o lo otro que también nos dicen es, ya me va a psicoanalizar, ya me va a analizar esto, y que uno simplemente va a tener una conversación pues fluida con las personas, ¿no? Pero el impacto que ha generado la psicología mm, podría ser como más allá de ver la relación que hay entre lo que hablaba anteriormente, por lo menos de lo que uno hace desde niño, ¿no? De cómo fuimos construir, cómo nos enseñan qué normas, reglas, límites establecemos desde niños y que la familia pueda construir ahorita, porque es que ahorita, digamos, también lo que los papás, los que son actualmente padres, han transformado mucho como esa crianza, ¿no? Ya son crianzas más amorosas, crianzas más respetuosas, y entonces ha transformado como un poquito, o vamos en ese camino de poder superar todo ese tipo de crianza que era que estábamos actualmente. Yo sé que de pronto nosotros tuvimos unos padres un poquito más amorosos que los que nuestros padres, como nuestros abuelos no lo fueron con nuestros padres, ¿no? Entonces, como que ese impacto de alguna manera ha generado tomar más conciencia en construir relaciones sanas desde casa. Y si podemos desde casa construir relaciones sanas, pues vamos a tener una sociedad un poco más equitativa, un poco más humanizada, por así decirlo. Por así decirlo. Entonces, yo creo que ese es como el impacto que podría estar generando la parte de la psicología. Además de que ahorita pues hay muchos programas de prevención de promoción y prevención, que no solamente por lo menos ya están llegando directamente en casa, como es lo que yo ahorita estoy trabajando actualmente. En los colegios ya hay más como psicólogos, pero igual hace falta todavía, pero de alguna manera se están presentando. Entonces eso hace que haya como mayor impacto y que la psicología esté impactando mucho más en la sociedad y en las familias. Muy bien. ¿Puedes dar un ejemplo de cómo has implementado una acción psicosocial en tu práctica? Bueno, la parte de las acciones psicosociales, eh, lo que estoy haciendo actualmente es un trabajo psicosocial en el cual se están abordando temáticas de construcción de redes, ¿no? Entonces, se priorizan familias y se tiene muy en cuenta las familias que han pasado por protección con algún tema en las defensorías o en comisarías de familia.
niños que están en los hogares comunitarios, pero en los hogares comunitarios no hay un equipo psicosocial que aborde directamente a la familia, entonces se está llegando ya, digamos, desde, por lo menos desde los programas de bienestar, directamente acá, directamente en las casas, para escuchar qué sucede en esa familia, cómo está conformada la familia, qué relaciones, qué redes de apoyo, porque la parte de la salud mental, por lo menos hay muchas familias que están solos, o sea, solo está la mamá y los hijos y no hay alguien que esté cerca de ellos, como preguntándoles qué le pasa o cómo podemos ayudarlos, cómo podemos orientarlos. Entonces, la facilidad de que haya un profesional en casa que esté pendiente de esa familia y diga, bueno, ante tal situación podemos orientarla en esta X o Y razón y podemos de alguna manera ellos sentir que no están solos, porque me he encontrado con familias en las que sus historias familiares han sido, yo he pensado en suicidarme, estuve embarazada y realmente no quería seguir viviendo, y aparte de que también cambiar como la mentalidad, porque digamos esas personas también han pasado por otros profesionales sin desmeritar pues el trabajo de cada quien, ¿no? Pero por eso digo que uno tiene que llegar siempre con respeto a las personas porque eso hace que nosotros como psicólogos perdamos también la credibilidad, porque entonces las personas prefieren decir yo no voy al psicólogo porque él dice no esté triste, ¿para qué va a estar triste? Entonces como que el invalidar las emociones de las personas también hace que se sientan que no son escuchados y no son apreciados. Entonces también yo creo que el hecho de esas acciones psicosociales es poder llegar y escuchar y ser empático con las personas. Y nosotros, la verdad, tenemos una gran labor al poder tener como esa vocación también de escuchar al otro y de escucharlo sin juzgarlo, ¿no? Porque a veces también con nuestras expresiones podemos llegar y juzgar a la persona y no nos estamos dando cuenta. Entonces, por lo menos esa parte psicosocial, cuando trabajé en la comisaría de familia también lo mismo con la parte familiar. Nosotros llegamos a hablar con las familias, pero en este caso es un poco más duro el trabajo porque posiblemente les hemos retirado los niños y las familias no nos van a ver a nosotros como personas buenas que nos van a generar apoyo, sino que al contrario, vinieron a hacernos un daño cuando realmente no es así. Entonces, también poder de alguna manera que la familia comprenda que algo está pasando en casa y que lo que uno quiere hacer como profesional es llegar y apoyarlos y que se puedan mejorar las relaciones familiares. Muy bien. ¿Has trabajado con otros profesionales? Y si es así, Sí. ¿cómo ha sido esta experiencia y qué rol desempeñaste? Bueno, por lo menos donde he tenido como la oportunidad de trabajar con un equipo interdisciplinario es en la comisaría de familia. Entonces, en la comisaría está el abogado, está la trabajadora social. Entonces, digamos que cada uno pues tiene un rol importante. Uno no es más que el otro, ¿sí? Porque por lo menos, ¿qué hacíamos nosotros en comisaría? Estaba el abogado es el que nos decía, bueno, llegó cierto caso, tenemos que ir a atenderlo. Y aquí era donde decía que a mí me gustaba ir iba con la trabajadora social a la casa, porque había la posibilidad de que la trabajadora social era la encargada de ir y verificar las condiciones de la vivienda y cómo se encontraba la familia, y yo podía citar a la familia en la oficina. Pero para mí era más importante ir juntas y que nos diéramos cuenta cómo vivía la familia y que de alguna manera las preguntas que la trabajadora social y yo hacíamos pues aportaban en cuanto a lo que teníamos que hacer nosotros y tendríamos que observar, porque nosotros éramos como los ojos del comisario o de la comisaria. Ellos no se desplazan a la vivienda de la familia, somos nosotras y nosotras somos las que decimos, bueno, se está vulnerando un derecho, en la casa faltan pautas de crianza, en la casa no hay comunicación, en la casa hay violencia en el contexto familiar. Entonces, a partir de lo que nosotros, de ese informe que nosotros emitíamos, pues daba como pie para que la comisaria pudiera decir, bueno, ¿qué vamos a hacer al respecto con esta situación? Entonces, muchas veces cuando había que retirar niños, nosotras éramos las que decíamos, se tienen que retirar los niños porque está ocurriendo X, esto o aquello, y a partir de eso era que el comisario o la comisaria tomaba la decisión de las actuaciones que ella debía hacer. Entonces, digamos que era un equipo y por eso los tres nos tomábamos en cuenta, porque ella muchas veces podría decir, no considero lo que ustedes dicen y yo tomo mi propia decisión, pero lo que le digo, nosotros éramos como sus ojos y nosotros observábamos lo que había en la vivienda o en la relación familiar y a partir de ahí se hacía algo, ¿sí? Entonces, y de alguna manera también el poder trabajar en equipo, porque muchas veces uno puede ser que no esté de acuerdo con el otro compañero y eso puede generar ciertas como conflictos, por así decirlo, pero cuando uno sabe llevar una buena relación laboral, pues también va a permitir que el trabajo fluya. Muy bien. ¿Crees que es importante trabajar en equipo en esos casos familiares y por qué? Sí, por lo menos en la parte en comisarías, en defensorías,
sí o sí se requiere que haya ese trabajo en equipo, porque cada uno emite un concepto de acuerdo a lo que ve, pero la idea es que se pueda coincidir en lo que los dos observaron, ¿no? Porque cuando hay audiencias, que era lo que hacía el comisario, ellos siempre nos invitaban a nosotros a participar de esas audiencias, no nos dejaban afuera. ¿Por qué? Porque en el momento donde había un espacio, ellos nos decían a nosotros, bueno, eh, ¿usted qué aporte le puede dar a la familia sobre esta situación? Entonces, el que nos tuvieran en cuenta para hablar en ese momento también hacía que fuera mucho más nutrido el encuentro con esas familias. Entonces, para mí siempre como que trabajar con apoyo, pues, aunque cada uno tiene una función diferente, pero igual el apoyo entre el equipo es importante porque uno no se va a sentir como solo a la hora de hacer una actuación y uno va a decir, bueno, por lo menos como en este caso que yo estoy trabajando, en este trabajo sí estoy yo completamente sola. Entonces a veces uno puede decir, si escucho a otra persona me puede aportar más ideas al tema o podemos hacer algo diferente, porque a veces pues uno de alguna manera al escuchar otra opinión pues también es importante. Muy bien. En tu experiencia, ¿qué dilemas éticos suelen surgir al trabajar con familias? Bueno, esta pregunta sí me la estaba como pensando mucho, porque creo que más allá de dilemas, siento que yo tengo muy claro como mi forma de pensar con respecto a lo que yo tengo, mis normas, valores o bueno, lo que soy, ¿sí? Y yo sé que al momento de trabajar con una familia o con otra persona, pues me desligo un poco de lo que yo considero personal para no mezclar como la parte personal y laboral, ¿sí? Sin embargo, pensé fue en un caso que me pasó una vez en comisaría de familia también sobre un tema de violencia en el contexto familiar o violencia intrafamiliar. Había una señora y por eso yo dije que para mí era muy importante trabajar en conjunto, o sea, trabajar con los dos miembros, con la pareja. Ellos tenían un conflicto juntos desde mucho tiempo y llegué yo a trabajar con ellos y los había citado juntos, pero no llegó el señor, solo llegó la señora. La señora me decía y me contaba y cada vez que ella podía contarle, porque en esa comisaría hubo muchas psicólogas, o sea, había mucha fluctuación de las psicólogas, entonces cuando llegué yo, ella llegó a contarme la misma historia que le había contado a todas las profesionales anteriores. Lo que yo decía era que pues ella debía tomar una decisión con respecto a la situación, porque si le estaba afectando y que si el marido pues le pegaba o si el marido le hacía una cosa u otra, que ella tenía que tomar una decisión. Y me acuerdo tanto que yo le decía a ella, bueno, eso es como uno llevar un bolsito y cargarlo y echarle piedras todo el tiempo y usted decide si suelta esa maleta o sigue con ella. Pero yo no le dije más. Cuando la señora después le dijo a la que era mi jefe en ese entonces que yo le había dicho que yo le había dicho que ella tenía que dejarse pegar del marido. Y yo dije, ¿en qué momento sucedió y qué momento yo dije eso? Sin embargo, pues la idea acá también es que sí o sí lo que uno diga las personas lo pueden interpretar de otras maneras eso fue totalmente diferente a lo que yo quería decir. Pero acá es donde uno está con esa compostura de uno mantener su postura, ¿sí? De que, digamos, no es llegar uno a enfrentarse con la persona de que yo no dije eso, simplemente yo dije, yo no dije eso y ya. Porque lo que quería, digamos, en ese entonces mi jefe era como confrontarnos a las dos de que, bueno, la una dijo esto, la otra aquello, entonces ahí es donde uno sabe lo que uno hace como profesional, ¿no? Sin embargo, ¿qué me decía la comisaria en ese entonces? Yo conozco a mi profesional y yo sé que ella no me va a decir eso. Entonces también uno no es entrar a discutir con la persona porque sí o sí se van a presentar cosas similares en la vida laboral. Ya depende de uno, no dejarse, como dicen que como salirse de los cabales y llegar a enfrentarse con la otra persona, porque uno sabe que es profesional y uno sabe lo que dijo y cómo actuó. Entonces yo creo que más que de pronto, creo que eso es lo único que me ha pasado en el momento y siempre aprender a diferenciar eso, o sea, que nosotros no podemos llegar a imponer lo que yo pienso o como yo pienso, porque es muy diferente llegar a hablar con una familia que viene con constructos sociales ya también arraigados. Y entonces tenemos siempre que entrar con ese respeto hacia ellos. ¿Qué te motiva a seguir trabajando en este campo? Ay, no, a mí me encanta. Digamos que a mí me encanta mucho la parte social, la parte familiar. No soy de las que me gusta estar como encerrada en una oficina. La verdad, me gusta mucho salir a campo, trabajar directamente con las personas, escucharlos, porque créanme que es un cambio, o sea, digamos que uno madura mucho cuando uno conoce a las otras o conoce tantas historias, porque digamos puede ser que uno tenga
pues no haya pasado tantas necesidades como con algunas familias con las que uno se ha cruzado en el camino, ¿sí? Entonces poder, digamos que escucharlas, saber cómo se han superado, que a pesar de tantas dificultades ellos han salido adelante, entonces como que eso me motiva mucho a trabajar por la comunidad y para la comunidad y para las familias y el trabajo de... Yo creo que eso también me motiva a saber que cuando yo quiera tener o formar una familia, pues yo ya he adquirido ciertas como herramientas que pueden servir también para uno construir la propia, ¿no? Sin embargo, también que uno se debe de construir constantemente, porque uno de alguna manera sabe qué aspectos son buenos, qué aspectos no son, son malos, qué aprendí, cómo puedo hacer las cosas diferentes. Y la verdad, para mí, a mí siempre me ha gustado este campo y yo creo que desde que no había terminado la universidad me he guiado siempre y la vida me ha guiado por ese camino y sigo siempre trabajando con las familias y para las familias y la verdad, a mí me gusta trabajar mucho en la parte de campo. No me gusta estar en una oficina. Muy bien, ¿qué consejos darías a quienes están interesados en dedicarse en la psicología familiar? Bueno, yo creo que también una parte es como la vocación, ¿no? El amar lo que uno hace, más que de pronto uno cuando decide ser psicólogo, uno siempre es, quiero ayudar a las personas, hoy uno siempre desde el primer semestre como que uno busca es ayudar al otro y poder como ser ese bombillito que los iluminan en el camino, ¿no? Y por lo menos siempre ser auténtico, ser muy respetuoso para entrar a hablar con alguien, ser muy comprensivo, muy empático. Yo creo que uno siempre le decían, sea empático y establezca rapport y establezca empatía cuando hable con las personas. Era lo que siempre me decían en la universidad y la verdad es algo muy importante porque digamos que yo creo que para todos no es la psicología. No todos nacen para ser psicólogos y la verdad yo creo que a veces a mí me da pena escuchar, a veces cuando la gente me dice fui a terapia y el psicólogo me dijo esto o me dijo aquello y a veces me da pena. O sea, yo digo, nosotros como profesionales siempre tenemos que ocupar el lugar y ser muy respetuosos con lo que vamos a decirle a las otras personas, porque no estamos trabajando con un ser humano y sabemos que el decirle una palabra de una manera poco asertiva puede traer muchas consecuencias. Entonces, creo que siempre, y trabajar con amor, yo creo que cuando a uno le gusta lo que hace, uno disfruta mucho cada cosa que uno se le presenta, lo va guiando a uno para ser un mejor profesional. Y que obviamente somos seres humanos y el hecho de que seamos psicólogos no nos la sabemos todas. También podemos sentir y experimentar eso y por eso también debemos cuidar nuestra salud mental, porque también debemos ir a hacer nuestras propias terapias, sanar nuestras heridas, porque muchas veces podemos conectar nuestra historia. Adicionalmente a las preguntas realizadas desde el rol como psicólogo familiar, ¿nos podría aportar algo más que sea de gran apoyo para nuestro proceso de formación? Mm, ¿Qué aportes? Bueno, siempre estar como actualizados también por lo menos hay muchos libros, ahorita digamos que el tener como la facilidad de también por uno mismo ir leyendo, actualizándonos, porque sabemos que después de que uno sale de la universidad, uno a veces se desconecta un poco como de qué ha salido nuevamente, ¿no? Entonces siempre estar como revisando qué nuevas cosas están saliendo de psicología, estar de alguna manera en contacto con otros profesionales que también le puedan aportar a uno, porque a veces resulta que lo que aprende uno en la universidad, cuando uno entra al campo laboral, uno dice, uy, espere, esto yo no lo vi, esto, tal cosa, por lo menos como me pasó cuando entré a trabajar a comisaría de familia, yo ni idea de qué debía hacer yo en comisaría de familia. Entonces me sirvió mucho tener como contactos. Había hecho conocí a otra psicóloga que trabaja también en comisaría de familia y eso también me sirvió a mí para de alguna manera empezar a empaparme sobre el tema que debía hacer y ahí pues como dicen ya uno empieza a coger vuelo. Entonces también es como eso, tener siempre de alguna manera esas amistades que le pueden a uno ayudar en cualquier momento porque uno realmente a veces no se las sabe todas. Agradecemos su participación y la información proporcionada que será de gran ayuda, por supuesto, para nosotros los psicólogos en formación que estamos pues en este campo. Agradecemos de verdad en nombre de todos los compañeros
proporcionarnos Ujú. esta información tan valiosa. Bueno, a ustedes por tenerme en cuenta. Hasta luego, chao, gracias. Chao.